Bueno, primero presentarme, para los que no me conocen, soy Raúl Martín, soy gestor de emprendimiento en Auge. Este espacio le llamamos Nexus. La idea es generarle valor pues, a todos los emprendedores de la comunidad y a algunos emprendedores o personas interesadas por fuera también. Salió un poco del contacto que tenemos con Willy. Willy en realidad nos ha apoyado un montón con temas legales ya en la incubadora, que debe ser ya, bueno, desde el año pasado. Correcto. Tenemos una serie de plantillas legales que podemos facilitarles, que fueron facilitadas de hecho por parte de Willy. Hoy vamos a abordar específicamente el tema de contratos de confidencialidad y otros pues, temas relevantes. Y bueno, no quisiera alargar demasiado la introducción, entonces le cedo tal vez la palabra a Willy para que nos comente un poco. Y como les mencioné a algunos, tal vez que están en el chat de la comunidad, posterior a la intervención de Willy, yo voy a hacer algunas preguntas que hemos visto que tal vez son las más frecuentes entre emprendedores. Y al finalizar, por supuesto, también ustedes nos pueden pasar las preguntas y vamos a tratar de responderlas. Todo eso, ojalá, con miras hasta terminar aproximadamente a las 7 de la tarde. Entonces, eso sería. Adelante, Willy. Muchas gracias, Raúl, por la vida. Y bueno, y a todos ustedes, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por darnos este espacio. Nada más, Raúl, creo que si me autorizas a compartir la pantalla para empezar de una vez. Ok. Bueno, el objetivo de, como bien mencionaba Raúl, de esta tarde es conversar sobre los contratos de confidencialidad y no competencia, que en realidad que son súper importantes para la vida de cualquier startup, en realidad cualquier negocio, pero digamos especialmente para un emprendimiento tecnológico, esto es fundamental. Y entonces vamos a abarcar un poco cuáles son esos temas más importantes, vamos a ver algunos ejemplos de cláusulas que son comunes en este tipo de contratos y también contar alguna experiencia, lo que hemos tenido ya a nivel de la firma, digamos, de casos prácticos. Tal vez no voy a leer nada de eso, pero para comentarles, digamos, soy abogado de la Universidad de Costa Rica, también recientemente hice una maestría en Derecho y Tecnología por la Universidad de Tel Aviv en Israel, eso fue terminó el año anterior. Eh, También tengo otra maestría en contratos internacionales, muy enfocado con el tema este que estamos viendo hoy por la Universidad de Chile y por American University, Washington College of Law en DC. Y pues bueno, trabajo para la firma Latamnex, yo dirijo el departamento en Derecho y Tecnología y la idea es pues un poco también ir comentándoles la experiencia no solo acá, sino también especialmente en Israel, sobre cómo se vive allá en las cosas y también cómo esos contratos son aplicables. Bueno, ya yendo un poco a la materia concreta, empecemos con el tema de los NDAs, o los famosos NDAs, o los Non-Disclosure Agreements, o contratos de confidencialidad, como queramos llamarle. Son, repito, son contratos que deberían realmente estar desde el día uno de nacimiento de una empresa, incluso entre los mismos fundadores deberían firmar este tipo de contrato. Ahorita vamos a ver por qué. Es un contrato realmente estándar, no es algo que lleva mayor ciencia en el sentido como las definiciones que son muy, digamos, se han generado más de la práctica de la industria, pero sí hay cosas que son nuevas que vamos a ver acá, especialmente uno puede estructurar contratos, digamos, por separado, como vamos a ver ahorita, puede ser que sea un contrato de no confidencialidad, también puedes agregarle no competencia entre ese mismo contrato, o bien puedes firmar dos contratos separados, como uno quiera. Aquí hay libertad total para que las partes se ajusten a lo que necesitan, pero pues bueno, digamos el modelo que les quiero transmitir el día de hoy es un modelo que cubre tres partes. Uno, la primera parte es el contrato de confidencialidad como tal. Dos, una segunda parte que tiene que ver de no competencia. Y tres, algo que yo le llamo cesión de propiedad intelectual, que vamos a ver ya un poquito más adelante. Bueno, la pregunta, ¿cuándo debo firmar un NDA? ¿Verdad? ¿Cuándo es necesario? Cuando estoy desarrollando invenciones, ¿verdad? Cuando estoy creando algo nuevo, algo que no exista, eh, ¿verdad? Con ese proceso de autoría es necesario siempre firmar un NDA. ¿Con quiénes? ¿Verdad? Con cualquier persona con la que yo voy a tener, que esa persona va a tener acceso a la información que yo estoy creando, a la idea que estoy compartiendo. Vamos a tener contratos de servicios profesionales, vamos a tener contratos de asesores, de mentores, con otros miembros del equipo, en fin, con todas las personas que de alguna forma directamente o indirectamente, bueno, directamente en este caso, se vayan a ver involucradas en ese contrato o en la relación con la startup, es importante tener ese tipo de contratos. Desarrollo de nuevas tecnologías, ¿verdad? Si por ejemplo, vamos a tener
estamos creando algún software especialmente, ¿verdad? O también puede ser eventualmente un hardware cuya protección legal vamos a pedir más adelante, ya sea con una patente, o bien que vamos a mantenerlo como secreto industrial. Y ahorita voy a entrar un poco el tema de patentes y secretos comerciales porque son dos temas importantes o fundamentales el NDA. Cuando estamos desarrollando nuevas tecnologías, siempre debemos firmar un NDA. Si no, nos va a salir muy caro en no hacerlo, ¿verdad? Es básicamente uno cuando está desarrollando una nueva tecnología y luego quiere aplicar un proceso de protección legal, ya sea un monopolio de una patente o bien un secreto comercial, tienes que demostrar siempre que firmaste los NDAs. Si no tengo esa debida diligencia, si no puedo demostrarle que yo fui, digamos, prudente y actué correctamente, entonces no voy a poder aplicar luego a esa patente o ese secreto comercial no va a ser válido. Cuando vamos a contratar servicios profesionales, ¿verdad? Es muy común, por ejemplo, de nosotros en el día a día que asesoramos a diferentes emprendimientos, qué sé yo, vas a contratar a, voy a poner el caso de un ejemplo práctico, digamos, tenemos una startup que tiene que ver con temas de turismo, pues, es una aplicación móvil en realidad que se va a utilizar para términos de turismo. Pues bueno, el dueño o la dueña de esta idea necesita contratar a un desarrollador, luego digamos, lo que es el proceso del software. Luego necesita contratar al tema de la imagen de la empresa, de la startup, de la aplicación, todo lo que son el diseño, digamos, gráfico de esa aplicación. Y aquí voy a darles un montón de servicios profesionales que vienen aparejados. Cuando nosotros tenemos relaciones con esos terceros, ¿verdad? Con el desarrollador, con la persona que me hace el estudio gráfico, etcétera, yo necesariamente debería firmar un contrato de confidencialidad. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener acceso a una serie de ideas, de información, de documentos que son sensibles, que son confidenciales y que sin con eso lo que quiero decir es que el contrato de servicios profesionales no es suficiente, porque puede ser que ese contrato no tenga una cláusula de confidencialidad. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, yo lo contrato a usted, por ejemplo, para que me desarrolle la marca, el logotipo, digamos, la parte gráfica, y luego usted utiliza esa información con otros clientes, o bien usted desarrolló el software y luego usted utiliza esa misma información o esos desarrollos, digamos, con otros clientes, ¿verdad? Eso es lo que queremos evitar. Por eso es importante que esas personas que tienen acceso a información sensible de la empresa o de la startup tengan un contrato por medio. Para cierto tipo de instalaciones, les doy otro ejemplo práctico. Estoy asesorando a un emprendimiento que está trabajando en temas de vehículos eléctricos. En realidad es un software y un hardware que ellos están desarrollando para vehículos eléctricos, y ellos van a utilizar un laboratorio de una universidad para hacer ciertas pruebas de ensayo, para hacer digamos, ciertos procesos. Bueno, también en ese contacto que ellos tienen con ese laboratorio de la universidad, es fundamental que también haya un NDA. ¿Por qué? Porque van a haber personas de ese laboratorio, digamos, funcionarios de la universidad, profesores o estudiantes, investigadores, etcétera, que van a tener acceso a esta información. Yo necesariamente, antes de empezar una relación contractual con ellos, debería tener un NDA firmado con digamos, con este tipo de oficinas o instalaciones, laboratorios, como queramos llamarle. Otro, cuando vamos a contratar empleados, y como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Que casa herrero, cuchillo palo, creo que es un término que se utiliza muy frecuentemente, y es precisamente, quizás tenemos NDAs con todo el mundo, pero no tenemos el NDA con los empleados, ¿verdad? Y recordemos que digamos, el empleado o este asesor, ¿verdad? Que en algunos casos no sabemos si es un empleado o no, pero bueno, independientemente entendemos la figura del empleado. Eh, Esta persona o estas personas van a tener acceso a la información confidencial de la empresa, incluso más acceso a información que un tercero, ¿verdad? Porque van a conocer cómo hacemos la gestión de negocios, a quién le vendemos, cuáles son las prospecciones de mercado, a qué ingresos, qué mercados vamos a ingresar en el futuro, expansión propiamente, qué tecnologías estamos utilizando, qué problema nos dio esta tecnología. En fin, hay un montón de información confidencial que estas personas tienen acceso y que, bueno, ¿qué pasa si esa persona, ese empleado, decide, sí, me voy para la esquina donde hay otra startup que está haciendo algo muy similar,
o no, puede ser que esté haciendo algo completamente diferente, pero que esa información que obtuvo mía le va a servir en este otro caso. Tenemos que tener un contrato de confidencialidad para que esa persona no le revele a ese tercero, ya sea competidor o no, esa información que nosotros no queremos que nadie más sepa. Entonces, con los empleados, siempre un NDA. Cuando vamos a recibir inversión, ¿verdad? Si hay una propuesta de inversionista, es importante tener un NDA. Yo sé que en la práctica, digamos, los inversionistas no van a querer firmar un NDA de pura entrada para uno exponerle una idea, por ejemplo. Pero bueno, hay etapas, ¿verdad? O hay capas que uno va cubriendo. Entonces, no sé, hay información que, recordemos que, y ahorita vamos a ver el tema de las ideas no se protegen legalmente, solo la materialización de las ideas. Entonces hay etapas, usted puede exponerle a un inversionista de qué se trata, cuál es su proyecto, qué es lo que está desarrollando en términos generales, un speech, digamos, que vos le vas a dar a todo el mundo, que no es información confidencial. Si esa persona muestra interés y quiere recibir más información, entonces, bueno, que ahora sí empecemos a firmemos un NDA antes de revelar esta información. Y les doy otro ejemplo, digamos, acá en Costa Rica, algo que pasó, no con una startup, pero sí con una empresa muy consolidada. Pues llegó una gente, le dijo a una empresa, mira, queremos invertir, o de hecho queremos comprar su empresa. Es una empresa relacionada con el tema, digamos, de supermercados y ese tipo de cosas. Entonces, esta empresa fue y, digamos, hizo una búsqueda de información y entonces empezaron bueno, se firmó un contrato que no estaba tan claro qué es lo que cubría y bueno, tenía acceso a información confidencial. Luego, este supuesto inversionista lo que hizo fue, cuando ya tuvo acceso a mucha información confidencial de la empresa, cómo hacen el negocio, cómo operan, dónde está la logística, etcétera, 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 dijo, no, ya no voy a invertir, muchas gracias, y se fue y montó una competencia. ¿Verdad? Compró y montó una empresa altamente similar, lo que hizo fue extraer toda esa información y se montó una empresa competidora. Pues bueno, si eso le pasa a una empresa grande, ¿verdad? Tenemos que, y con abogados, etcétera, no podemos permitir que eso nos pase también a nosotros, especialmente cuando uno está emprendiendo. Entonces, hay inversionistas que no digo que jamás la mayoría son así, yo creo que eso sería algo atípico, pero hay que estar también protegido para esos casos atípicos. Inversionistas sofisticados, serios, no van a hacer ese tipo de cosas, pero igual hay que estar siempre protegidos y nada cuesta firmar el NDA. De hecho, es parte de la obligación también. Si yo estoy protegiendo propiedad intelectual o quiero proteger propiedad intelectual, es mi deber firmar un NDA con este inversionista, ¿verdad? Entonces, también, antes de recibir inversión, siempre estar cauteloso, firmar un NDA cuando sea prudente y no revelar información sensible sin tener este contrato por medio. ¿Cuáles son algunos aspectos importantes o relevantes de lo que llamamos el contrato del NDA? El primer tema es para proteger propiedad intelectual. Recordemos, ese es quizás el activo más valioso per se o por naturaleza que tiene una startup. Proteger, ¿cómo vamos a proteger esa propiedad intelectual? En términos de propiedad intelectual, sin meterme mucho de lleno, digamos, recordemos que las ideas no se protegen. Entonces, si yo tengo una idea de que voy a crear una aplicación que va a hacer tal funcionalidad para tal servicio, esa idea como tal, si alguien la escucha y la quiere replicar y montar su propia empresa, yo no tengo ninguna acción de reclamo contra ello porque las ideas no se protegen. Si fuera así, entonces cualquier persona diría, yo es que a mí esa idea se me ocurrió antes y luego no, a mí se me ocurrió antes, sería un desorden, ¿verdad? Entonces, el derecho, y eso es algo que no solo aplica para Costa Rica, sino para cualquier lugar del mundo, el derecho solamente va a proteger la materialización de una idea, algo concreto, algo que ya exista en la vida real. Las ideas como tal no se protegen. Y aquí hay algunos ejemplos, digamos, de los ejemplos más clásicos de lo que es propiedad intelectual. Podemos dividirlos en dos categorías, derechos de autor y derechos conexos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con publicación de una obra, por ejemplo, una obra literaria, artística. El software se considera propiedad, digamos, derecho de autor. Es alguien que escribe un código, entonces de esa forma se entiende un derecho de autor. Y lo que son derechos de propiedad industrial, que son, digamos, usualmente las marcas, ¿no? Las más conocidas, las marcas, las patentes,
modelos industriales, modelos de utilidad, señales de propaganda comercial, y ahí vemos, digamos, un montón de más. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos que embarcar, bueno, ¿qué es lo que yo estoy creando? ¿Verdad? Usualmente, y digo usualmente, no siempre, tiene que haber un derecho de autor que va a ser un software, digamos, y o un hardware, que entonces ahí puede ser que aplique un modelo industrial o una patente eventualmente, un modelo de utilidad, no sé, dependiendo de lo que se esté utilizando o lo que se esté creando más bien. Pero lo importante es que nosotros podamos tomar en cuenta que la materialización de esa obra, digamos, ya tener el dispositivo, ya tener el código ya escrito, eso es lo que el derecho protege, no las ideas como tal. Aquí ese es el proceso, digamos, para uno, si uno quisiera aplicar una patente, que lamentablemente en Costa Rica es muy bajo el número de patentes que se aplican. De hecho, actualmente estamos asesorando a una startup que está en un proceso de aplicación de una patente internacional acá en Costa Rica, y tuvimos una reunión recientemente con los señores del Registro Nacional y éramos los primeros de este año, y eso fue hace como un mes más o menos, o sea, en agosto de 2020 éramos los primeros que están aplicando una patente 2020, ¿verdad? Por año en Costa Rica se tramitan acá, digamos que sean originales, como 3, 4 patentes, lo más por año. Y claro, el proceso es sumamente largo, es costoso en términos de tiempo y de dinero. Estamos hablando de años, ¿verdad? Eso es un proceso que dura años, al menos 5 años en promedio, quizás más, quizás un poquito menos, depende también del país donde yo esté aplicando. Pero bueno, si mi objetivo es proteger una patente, o que yo pueda tener una protección de una patente, ese monopolio legal de 20 años que usualmente nos da, hay 5 requisitos que cumplir. Uno, ese es el primero, es el que llamamos novelty o novedad, que sea inventivo, que no sea obvio, que sea útil, que se pueda permitir digamos, la replicación de esa obra, y que no sea obvio, ya se le dije que no sea obvio, sino y también que sea inventivos, y que por definición, digamos, ya sea legal o tratados internacionales, no esté excluido de la protección de la propiedad intelectual, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son métodos de cirugía, por ley se establece o por regulación se establece que eso no se puede proteger a través de una patente, de los productos de la naturaleza, el tipo, por ejemplo, el NDA, la clasificación del NDA, del ADN, perdón, no se puede, no se puede patentar. Entonces, hay cosas que por ley yo nunca puedo patentar. Eso es ese es el último requisito. Pero de esos requisitos, digamos, el que más nos importa es el primero, el de novelty, el de novedad. Y si alguno de ustedes está formalizado con el proceso de una patente, digamos, saben que lo primero que se revisa es el estado del arte, ¿verdad? ¿Cuál es el estado del arte de esta invención que yo estoy creando, o que creo que estoy creando? Porque puede ser que ya en Japón alguien ya se le ocurrió eso y yo simplemente no tenía la más mínima idea, o alguien en Malasia está trabajando en algo igual y ya aplicó, yo no tenía cómo saber. Pero el tema de la novedad y el estado del arte es algo que aplica, a pesar de que las patentes tienen protección solo territoriales, digamos, si yo aplico solo en Costa Rica o en Estados Unidos, en cada país que yo quiera, pero para pasar el primer filtro, el que es el de novedad, es a nivel mundial. Entonces, que en ningún lugar del mundo a nadie se le haya ocurrido esto, y si yo paso este filtro, o que haya inventado esto, que esté solicitando una patente, si cumplo con ese filtro, entonces ya puedo yo solicitar en Costa Rica o en Estados Unidos. Pero si resulta que en algún otro lugar del mundo, repito, en Japón, en Suecia, en Malasia, en donde ustedes quieran, alguien ya empezó un proceso de esto, ya yo no puedo registrarlo en Costa Rica porque ya no es nuevo, ya no cumple el primer requisito. Y para eso, entonces, el examinador de la patente. Hola, pues parece que tuvimos un problema con Willy y se desconectó. Pues me voy a poner en contacto con él y apenas vuelva, pues, retomamos el ejercicio. Exclusivo, digamos, tuyo, que no estás haciendo con código abierto, los derechos de autor tienen la particularidad que no necesitas una declaratoria por parte del Estado, digamos, vos no necesitas que el Estado te diga, ok, tenés un derecho sobre este software, digamos, eso no es así. Si lo que son derechos de autor, basta, según la ley, digamos, con solo que usted cree la obra, ya con eso nace la protección.
¿Cuál es la parte de debida diligencia? Que entonces yo cuando soy propietario de ese código que ya escribí, vos firmas contratos de NDAs, digamos, con tus empleados, y también ahorita vamos a ver la parte de no competencia, que es la parte que viene ya más adelante, para que esas personas, digamos, no se revele ese código fuente de ese software, digamos. Pero, digamos, en resumen, para ver si te respondo bien la pregunta, no, la protección nace por sí sola, no necesitas que el Estado te declare como es el caso de una patente o una marca, que el Estado tiene que decir que, bueno, usted es dueño de esa patente o esta marca. En derechos de autor, que específicamente el código, el software, no necesitas esa declaratoria, no existe como tal. Lo que yo diría ahí, Willy, para ser más puntuales con la pregunta que venía Sí, aquí, vos decías que las ideas como tales no son protegibles, sí, porque vos lo que hablas es que eso se tiene que materializar. Entonces, la correcto. pregunta que hacían es, ¿en qué momento se considera que ya esa idea está Ok, materializada como para que claro. alguien... Claro, por ejemplo, cuando hay discusiones, han habido discusiones y casos increíbles, ¿verdad? Por ejemplo, desde si una presentación en PowerPoint frente a una junta directiva, eso ya es materialización de una idea o no, ¿verdad? Y ahí eso va a depender de cada país y de los tribunales de justicia determinar eso, ¿no? Pero digamos, cuando usted escribe, por ejemplo, ya usted escribe algo y lo materializa en una obra y que usted comparte luego con otras personas, ya ahí ya materializaste la idea, ¿verdad? Eh, claro, digamos, por ejemplo, lo que yo voy a decir es, pongo un ejemplo, si mi idea es que voy a usar el ejemplo de estos clientes, digamos, no sé, voy a crear un software y un hardware para atender el problema de las baterías de los vehículos eléctricos. Bueno, eso no es algo genérico, ¿verdad? No por haber escrito un documento ya significa que tengas protección legal y que nadie más va a poder usar eso, ¿verdad? Si vos tenés ya una fórmula o un código o algo así que vos creaste y que vos materializaste, en efecto, entonces ya ahí sí, ¿verdad? Pero en principio, digamos, la materialización puede ser de diferentes formas, desde una presentación de PowerPoint, de un documento, el software como tal, ya digamos, algo funcionando. Eso aplica, digamos, para cumplir el requisito de materialización. Y si no quedó claro, por favor me dicen y con todo gusto. Sí, me parece a mí que abordamos al final, tal vez, Ok, para expandir sobre eso. Hay cualquier cosa buenísimo. nos escribís, Gabriela, y podemos continuar. Ok. Entonces, bueno, hablaba del tema de las patentes, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, si vos firmas un NDA y alguien revela esa información, ¿verdad? Que alguien violó el contrato. En esos casos, digamos, vos aún así puedes tener derecho, poder seguir con el proceso de registro de la patente o bien con mantener el secreto comercial porque vos demostraste la diligencia. Ahí lo que hay que tener cuidado es que, digo, también tenés que, como parte de la diligencia, tenés que demostrar que también vos tomaste las acciones inmediatas para poder tomar acciones legales contra esa persona que violó el NDA o para remover la información, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero digamos, el hecho de que lo que usted tiene que mostrar es debida diligencia, no que nadie nunca la va a revelar porque puede ser, o sea, uno no tiene control sobre lo que las otras personas van a hacer. Pero si tengo un contrato por medio y alguien viola un contrato, ahí yo estoy demostrando debida diligencia. Este es un gráfico que muestra rápidamente, digamos, no voy a entrar en esto, pero todo el proceso de lo que es una patente. En este caso es de una patente internacional, una aplicación internacional, eh, desde, digamos, del día 1 hasta el día final, digamos, pueden transcurrir al menos 5 años, un poquito más en promedio. ¿Para qué sirve este gráfico? Para lo que quiero mostrar a continuación. Hoy, digamos, en la práctica, ya las empresas, la tendencia internacional es que las empresas no protejan o no soliciten patentes a menos que sea estrictamente necesario, ¿verdad? Por ejemplo, la industria farmacéutica y otras industrias que es necesario siempre que haya una patente. Pero lo que son empresas de tecnología, en realidad, son pocas las aplicaciones de patentes y cada vez vemos, digamos, una tendencia a disminuir el número. ¿Por qué? Porque la tendencia es aplicar más bien secretos comerciales o secretos industriales en lugar de patente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entonces en un secreto comercial o un secreto industrial, mientras que vos puedas mantener el secreto, eh, mantengo el monopolio. Entonces, una patente es un monopolio legal que el Estado te da por 20 años. Sabemos que de esos 20 años, los primeros 5 van a ser tratar de registrar la patente, te quedan 15, los otros van, en realidad el monopolio de la patente en términos prácticos se entiende que es de 5 o 10 años, ¿verdad? De los 20, en realidad el monopolio va a ser de 5 o 10 años. Al contrario, si yo tengo un secreto comercial, y eso es que en efecto yo lo que creé fue algo que puedo mantener a nivel de secreto y que si nadie tiene acceso al secreto, nadie puede llegar a él, y pongo un ejemplo súper básico, pero que ilustra bien.
la fórmula secreta de algo, la Coca-Cola, lo que ustedes quieran. Entonces, si yo puedo mantener esa fórmula o ese secreto comercial, no tiene que ser una fórmula, digamos, pero si yo puedo mantener el secreto comercial, en este caso, ¿cuál va a ser la fórmula secreta hoy? Lo que las empresas utilizan, Google, Facebook, Amazon, pues el código, ¿verdad? El algoritmo. Si yo puedo mantener ese algoritmo como secreto, ¿verdad? Que nadie pueda tener acceso a ese algoritmo excepto que yo lo autorice, vos mantenés el monopolio por cuantos años quieras, ¿verdad? No son 20 años, sino que puede ser 100 años, 200 años. Mientras que vos mantengas el secreto, se mantiene el monopolio. Pero no tienes que inscribirlo, porque obviamente si uno inscribe ya no es secreto, entonces por eso el Estado no tiene que reconocerte nada, ni declararte nada. El tema es que usted tiene, eso sí, que demostrar que usted fue diligente y que firmó los contratos del NDA, etcétera, desde el día 1 con todo el mundo, y que entonces usted mantiene ese secreto, y ese secreto lo mantiene y mantiene el monopolio. Y en el caso de que alguien intente, digamos, violentar eso, vos tenés acción judicial. O alguien violentó efectivamente el secreto, entonces vos tenés acción judicial. Pero repito, para poder mantener el secreto industrial y no pedir una patente, que es lo que hacen todas las empresas tecnológicas, tenés que demostrar que fuiste diligente desde el día 1. Otras consideraciones, digamos, con temas de propiedad intelectual, se tienen que incluir ciertas, o se puede incluir, esto no es que puede incluirse ciertas declaraciones y obligaciones dentro del mismo NDA, por ejemplo, que las partes, o en este caso, la contraparte declara que no ha sido sancionado por infracción a la propiedad intelectual o que no ha sido sancionado en materia por violar temas de protección de datos personales, que utiliza licencias al día, ¿verdad? Que todas las licencias que se está utilizando para el desarrollo que va a hacer, por ejemplo, digamos, es una startup que está contratando a un desarrollador para algo. Bueno, yo quiero que esta empresa me garantice, digamos, el desarrollador, que no me va a meter luego un problema porque está utilizando licencias sin permiso o que ya están vencidas o lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso es una declaración y una obligación importante, que no está transgrediendo los derechos de propiedad intelectual de terceros, ya sean software o hardware. Eso es otra declaración importante. Y por último, que si esa empresa, ese desarrollador, digamos, ese tercero que yo estoy contratando, recibe algún reclamo de violación de derechos de propiedad intelectual, me notifique a mí de inmediato para que yo pueda tomar acciones legales inmediatas también. Entonces, ese tipo de cosas, repito, no son obligatorias, no son necesarias dentro de un NDA, pero tampoco son excluyentes y yo, dependiendo del tipo de lo que se esté negociando, digamos, dependiendo del tipo de negociación, yo recomiendo siempre incluirlas. Esto es un poco, en resumen, ¿qué también cubre el NDA? Eso hablamos del tema de la propiedad intelectual. Delimita también el ámbito de lo que cubre, digamos, eso es una cláusula, digamos, modelo de lo que se utiliza usualmente o que se entiende que es información confidencial. Entonces, bueno, información que sea revelada por el inventor, el asesor, que haya sido catalogada, facilitada, expuesta, entregada como tal entre sí, así como toda aquella que tenga relación directa acerca del know-how, del giro de negocios y desarrollo de tecnología que se indica en la cláusula, lo que fuera. Por ejemplo, información técnica, procesos, hardware, software, todo lo que tiene que ver, digamos, código fuentes, etcétera, códigos de computadora, información, estados financieros, proyecciones financieras, todo eso es información confidencial. Entonces uno define en el contrato qué es lo que entiende por información confidencial y que esta información deberá resguardar tal carácter, digamos, de información confidencial, aun cuando la información se transmita de manera verbal o por escrita o cualquier medio, ¿verdad? Entonces, es muy amplio para justamente proteger, no importa si fue que yo se lo dije verbalmente, igual está protegido por el término del NDA. ¿Qué más aspectos relevantes? Bueno, propiedad intelectual, lo que cubre, las personas que cubre, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y aquí hay una cláusula, por ejemplo, el asesor acepta y reconoce que ninguna de las obligaciones aquí indicadas le impide compartir la información confidencial con sus empleados. Sin embargo, esta provisión no restringe de manera alguna la obligación de confidencialidad asumida en virtud de este contrato, por lo que es responsable de las actuaciones de sus colaboradores y por ende garantiza la confidencialidad absoluta de dicha información. El asesor se obliga a adoptar las medidas necesarias para garantizar que ninguno de sus empleados o colaboradores procederá a divulgar la información confidencial del autor. Entonces, puede ser que, en efecto, vos
¿Vos con quién firmas el contrato? Bueno, con tu contraparte, con la empresa contraparte, el desarrollador, pero ¿y qué pasa si es un empleado de esa contraparte quien toma esa información confidencial mía y la revela o la utiliza para fines propios, ¿verdad? Entonces, hay que obligar a la contraparte que también ellos tienen que ser diligentes con sus propios empleados y que si algo pasa, ahí, ¿verdad? Que casos han habido muchísimos, que si algo pasa en intermedio de que ese empleado roba información confidencial mía, yo puedo tener una demanda contra el empleador, ¿verdad? Que usualmente la parte que tiene dinero, para poder, digamos, demandarlo en caso de que él no fuera diligente y que un empleado suyo a su vez, digamos, violó este acuerdo de confidencialidad. Yo no firmo con NDA con todos los empleados del desarrollador, ¿verdad? Evidentemente. Entonces lo que hago es obligo al empleador de que él tiene que tomar medidas de diligencia con respecto a sus empleados y que si algo pasa, pues él tiene que responderme en caso de algún daño. Otro tema relevante del NDA, permite fijar indemnizaciones por incumplimiento. Aquí hay un ejemplo también, una cláusula, estos llamamos nosotros en derecho cláusulas penales. Dice, las partes convienen libremente en definir una suma indemnizatoria fija a título de cláusula penal que contempla el monto de resarcir por daños y perjuicios en caso de que el asesor, digamos el asesor de la empresa que esté contratando o quien sea, incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato en cuanto a los deberes de confidencialidad, no competencia y o protección de la propiedad intelectual del autor. Para cualquiera de dichos supuestos, la parte incumplidora deberá indemnizar a la otra parte con la suma de $75,000. Dicho pago debería efectuarse en tal plazo. Bueno, ¿para qué sirve esto? Que hay muchas veces que, en efecto, alguien violó el contrato, la contraparte violó el contrato y es muy difícil demostrar cuál es el daño. Entonces, como va a ser muy difícil demostrar el daño eventualmente en un juicio, nosotros de antemano en el mismo contrato fijamos que si usted o alguno de sus empleados viola este NDA, usted me tiene que indemnizar con la suma de, en este caso, ejemplo, era $75,000, ¿verdad? Entonces también esta cláusula penal sirve como, de alguna forma, como un desincentivo a la contraparte que no quiere violar ese contrato porque si no me tiene que pagar esa suma de dinero, que pueden ser lo que ustedes quieran poner en el contrato, ¿verdad? Y esto es, digamos, importantísimo porque en lugar de, ya, si luego eventualmente hay una discusión fuerte legal, digamos que hay que demandar, etcétera, esperemos que no, pero si es así, pues ya tengo un marco para cómo establecer la demanda que voy a hacer. Y eso también, repito, es un desincentivo en todo caso. Y por último, determina el tiempo de la obligación. Digamos, si queremos que este NDA, bueno, estas obligaciones de confidencialidad se van a mantener, por ejemplo, 3 años a partir de que finalice la relación contractual entre las partes, ¿verdad? Porque puede ser que, qué sé yo, bueno, usted contrata a alguien para que desarrolle algo y se terminó el contrato. O entonces, eso por cualquier causa, que el otro se fue, no le gustó, se pelearon, no le gustó lo que hizo, lo que sea. O bien terminó naturalmente el contrato, un desarrollo para específico y ese desarrollo duraba 2 meses, se terminó. Bueno, eso no significa que ya una vez que terminamos el contrato, ya usted pueda revelar esa información. Pero tampoco esa obligación puede ser para toda la vida, porque si es una obligación así, digamos que lo dejamos abierto para siempre, se entiende, al menos jurídicamente, que esa obligación no es válida o puede ser declarada no válida. Entonces hay que fijarle un plazo. Entonces, por ejemplo, digamos, el estándar en la industria es 3 años a partir de que se termine la relación contractual por cualquier causa, nos peleamos, todo salió muy bien, lo que sea. A partir de ese momento, 3 años más, usted guarda la confidencialidad de mi información o 5 años más, lo que fuera. ¿Para qué? Para que tener un plazo. Sabemos que después de 3 o 5 años posiblemente esa información ya no va a ser confidencial o ya no es relevante. Entonces, no importa, digamos, que eventualmente se llegue a revelar. Eso aplica caso por caso, claramente. Entonces, en resumen, el NDA lo que sirve es para evitar pleitos, ¿verdad? Para evitar problemas, o bien prevemos que eso es un contrato, prever cuáles son los problemas que pueden pasar, que es divulgación de información, indemnizaciones, que los trabajadores que se pelean, etcétera, pues, y que si quiero proteger propiedad intelectual, para eso es el NDA. Ok. Ahora vamos a entrar, yo creo que Raúl, ¿verdad? Si estamos bien, puedo terminar rápidamente, ya no nos falta mucho y luego abrimos el espacio para preguntas, para ir más rápido. Sí, yo diría que hay no sé, par de minutos para esto y después vamos a las preguntas. Ok, bueno, ya el tema de no competencia, que es la segunda parte del contrato, bueno, una cosa, y repito, porque es el tema importante no competencia. Usualmente el NDA es, firmamos, sí, que usted no revela nada. Bueno, ok, usted no revela nada.
pero eso no implica que usted no pueda utilizar esa información para otros fines. Eso que queremos proteger es que usted no utilice eso para otro fin, es lo que llamamos no competencia, cláusulas de no competencia. Interactuamos con un montón de gente, los mentores, laboratorios, centros de incubación, clientes, inversionistas, órganos estatales, bla, 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 todo el mundo, ¿verdad? Y más importante aún que todos esos que están en la lista, con mi propio equipo. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si estamos desarrollando un prototipo y resulta que alguno del equipo se va, ¿qué pasa? Siempre. No conozco ninguna startup que el equipo se haya mantenido 100% desde el día 1, al menos yo no conozco. Cuando alguien se va, ¿qué pasa si esa persona dice, no, mira, es que a mí no me cayó bien el equipo, no me gustó trabajar con Willy, lo que fuera? Me voy y hago un equipo con otra gente y empiezo a trabajar en lo mismo. Y resulta que toda esa información de propiedad intelectual, llamémosla en términos generales, de esas ideas, de esa materialización, de cómo íbamos a hacer el negocio, cómo íbamos a entrar a tal mercado, cómo íbamos a hacer, etcétera, y esa persona la tiene consigo misma. Entonces, si no hay una cláusula de no competencia, esa persona, ese miembro del equipo que se va perfectamente puede ir a la esquina y montarse una startup que está haciendo lo mismo que nosotros estábamos haciendo antes, ¿verdad? Que sacamos del equipo porque era muy mal trabajador o mal en parte del equipo, lo que sea, o se peleó con nosotros, o lo que sea que haya pasado. El tema es, hay que tener una cláusula de no competencia. Y aquí hay y es importante mencionar que para que una cláusula de no competencia sea válida, porque hay requisitos legales para que la cláusula de competencia no sea válida, tiene que cumplir con cuatro requisitos. Uno, tiene que estar bien definido en el objeto, es decir, qué es en lo que usted no va a ser competidor nido, especificar eso. Dos, el tiempo. Bueno, esta cláusula de no competencia es un plazo de, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años. Digamos, más de 2 años, honestamente, no veo que un juez le vaya a permitir a uno. Pero digamos que en promedio es hasta 2 años. Dependiendo del tipo de startups y el tipo de desarrollo que ustedes estén haciendo, podría ser que se justifique 3 años, digamos, pero la estándar, digamos, para que un juez considere esto válido, no más de 2 años, en promedio, ¿verdad? Territorio, bueno, entonces esta cláusula de no competencia aplica donde usted ahorita, digamos, en territorio de Costa Rica o bien en los países que nosotros proyectamos ingresar a corto o mediano plazo, que son tales y tales y tales, porque tampoco puede ser en el mundo. O sea, una cláusula que es así ambigua de que la no competencia es para siempre, que en cualquier lugar del mundo ningún juez va a aceptar una cláusula, va a ejecutar o a hacer el enforcement de una cláusula así. Y por último, tiene que haber una justificación económica, una remuneración. No tiene que ser necesariamente económica, pero digamos una remuneración. Una contraprestación por la cual justifique que usted no va a poder ser mi competidor en un plazo de 2 años. Y si no hay, digamos, tenemos que justificar por qué. ¿Por qué? Porque en principio todos nosotros tenemos libertad de contratación y libertad de acción. Entonces, dice, yo quiero, si no me llevo bien con el equipo y quiero montarme una empresa en la competencia, a la par, al frente, lo que sea, con otro equipo, pues, ok, bueno, tampoco usted me puede limitar a que yo nunca más pueda volver a hacer esto con otra gente. Se justifica que hay un periodo razonable donde usted, digamos, llamémosle, me descontamine la información que tuve, ustedes sigan por su lado y que ya ustedes tengan sus propias ideas, etcétera. Pero tampoco usted puede obligarme a mí para que yo nunca pueda volver a hacer algo similar, ¿verdad? Entonces, la libertad de contratación que establece la Constitución Política en Costa Rica establece la obligación de ir, por lo tanto, de limitar muy bien en qué no puedo ser competidor, por cuánto tiempo, en qué lugar, y que haya una remuneración de por medio, ¿verdad? Que incluso el contrato uno puede establecer que ya se vio remunerado, etcétera, etcétera, y por lo tanto no tiene ningún reclamo. Eso es un ejemplo de no competencia y les prometo que solo me faltan 2 filminas para terminar. Digamos, el asesor se obliga a no realizar ninguna labor profesional o personal a título gratuito o oneroso por cuenta propia o ajena y de forma directa o indirecta. Es decir, Willy hace que me garantiza o se obliga que no es que es Willy, bueno, porque puede ser, sí, no soy Willy, pero es que abrió una sociedad anónima y es la sociedad, y el que firmó era Willy, no la sociedad, bueno, pero es lo mismo, es un grupo de interés económico, es una empresa, ¿verdad? Entonces, directa o indirectamente, no vaya a desarrollar un concepto altamente similar al proyecto de innovación propiedad del inventor. Y hay que establecer un parámetro. Entonces, dice, para ello se analizará la idea del proyecto, el nombre, funcionalidades, elementos técnicos, mercado público meta, esquema monetización y cualquier otro elemento comparativo que permita establecer una alta similitud
en cuanto a los proyectos o negocios en marcha. Esta obligación también se extiende a cualquier proyecto o empresa en donde el asesor participe o se beneficie directamente o sea parte de algún grupo de interés económico. Y aquí se establece el plazo de 18 meses, y en virtud del presente contrato se establece que el territorio es costarricense y en cualquier otro país donde el inventor mantenga relaciones comerciales actuales. Entonces, digamos, esto es un ejemplo de no competencia, ¿verdad? Que yo defino cuál es el objeto, defino cuáles son los parámetros para definir si en efecto somos competidores o no, defino el plazo, 18 meses en este caso, defino el territorio y ahí ya tenemos una cláusula, digamos, de no competencia que puede hacer, que es válida, ¿verdad? Ante los tribunales de justicia. ¿Por qué es importante? Repito, salidas de miembros del equipo, ya expliqué, digamos, repito, siempre es importante tener un contrato de NDA y no competencia entre los mismos miembros del equipo, porque en cualquier momento alguien se va a ir y eso es natural que pase. Bueno, hay que estar protegidos para que si eso pasa, no nos veamos en problemas. Cuando voy a interactuar con competidores actuales o potenciales, o un ejemplo también de una startup que estoy asesorando, ahorita ellos están desarrollando en un laboratorio un hardware específico y resulta que en el laboratorio está también experimentando otra persona que en realidad está haciendo algo muy similar o más o menos parecido. Yo no quiero que esa persona lo escuche o la información que tenga acceso en el laboratorio le sirva para que él pueda utilizar o desarrollar su propio negocio, ¿verdad? Somos competidores, entonces también contrato de NDA de por medio. Y en los procesos de debida diligencia, ¿verdad? Que si alguien me va a revisar a mí la empresa, por ejemplo, un inversionista, antes de invertir, también no competencia, porque si no esa información que tuvo acceso va y la utiliza para montarme una empresa competidora al frente, como el caso que les comentaba. Eso pasa y pasa con mucha frecuencia, entonces por eso es que hay que estar cubiertos legalmente y para eso hay un contrato. Y por último, ya eso suena filmina el tema de cesión de propiedad intelectual. Bueno, yo les doy un ejemplo y les doy un ejemplo con un caso que estoy actualmente, hecho antes de esta sesión, estaba trabajando con esta clienta. Pero resulta que esta persona está desarrollando una plataforma, no voy a dar muchos detalles, digamos una plataforma que va a tener efectos o que se va a utilizar en el sector bancario. Y bueno, yo les dije, bueno, y le explicaba el tema porque esta cláusula es importante. Bueno, no confidencialidad. Sabemos que toda la información que usted y yo nos revelemos va a ser confidencial. No competencia, usted no va a utilizar la información que tuvo acceso para montarme una empresa competidora, digamos, con esa información. Perfecto. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en las relaciones que vamos a tener, es muy normal que este cliente me dice, mira, Willy, agregarle a esta plataforma, ¿por qué no le agregas esta función aquí? Que me parece que podría mejorar el proceso. ¿Por qué no le adicionas esta cosa? Mira, yo vi por allá que no sé qué, ¿por qué no le agregas esto? ¿Le quitas esto? Bueno, eso es normal que pase siempre con cualquier cliente. ¿Qué pasa si luego el cliente me dice, no, ojo, Willy, esto que usted le agregó a la plataforma, esa fue idea mía. Usted se la agregó porque yo le dije que lo hiciera. Ahora que usted va a venderle también esta licencia de la plataforma a un competidor mío, al banco del frente, yo no quiero que ese banco tenga acceso a esta herramienta que usted le agregó porque la idea fue mía. Entonces ahí nos vemos envueltos en un problemón. Bueno, entonces, para evitar eso, en el mismo contrato metemos una cláusula de cesión de propiedad intelectual. Aquí viene un ejemplo. Dice, en la medida en que el asesor, en este caso el asesor es la contraparte, ¿verdad? Quien sea, conciba, desarrolle o ejecute de manera conjunta o única la práctica de nuevos inventos, trabajos originales de autoría, desarrollos, conceptos, conocimientos o mejoras o secretos comerciales, sean o no patentables o registrables bajo los derechos de autor o leyes similares u otros propiedad intelectual, que se derive, relacione directamente a la contratación y que ha sido creada por el asesor en el transcurso de la prestación de los servicios profesionales contratados, el asesor reconoce que es work made for hire para el beneficio del inventor y por las presente asigna o cede todos los derechos, títulos e intereses de dicha propiedad intelectual a favor del inventor. Es decir, si usted, repito, ejecutivo del banco, que yo le estoy dando el servicio, se le ocurrió agregarle esto, quitarle esto, ponerle esto, usted, mediante este contrato, me cede a mí todos esos derechos de propiedad intelectual que eventualmente le podrían pertenecer y yo soy, como propietario de la plataforma, el autor, el propietario, no el autor, perdón, el propietario de esos derechos. Esto es importantísimo siempre incluirlo y no es muy común, yo en Costa Rica no lo he visto mucho, es muy importante meter siempre una cláusula de cesión de propiedad intelectual porque, repito, es normal
que cuando estamos haciéndole algo a alguien, ese cliente nos va a dar ideas o nos va a decir que hagamos modificaciones y no queremos que luego, o en un año, 2 años, cuando nos peleemos o que todo salga bien, pero se dio cuenta que yo también le estoy dando ese mismo servicio a un competidor de él, me diga, Willy, si no le quita eso, lo voy a demandar. No, ¿cuál demanda? Si aquí está una cláusula donde usted me cedió a mí todos esos derechos a favor mío, ¿verdad? Entonces, esto es un elemento también fundamental en un contrato. Ya, repito, puede ser en el mismo NDA o puede ser un contrato por aparte, como ustedes quieran. Yo tengo el modelo que de hecho les pasé con Raúl, lo incluye, es confidencialidad, no competencia y cesión de propiedad intelectual. Ahí lo pueden revisar y leerlo ya luego con calma. Raúl, ya estamos, entonces no sé si vamos a la parte de preguntas. Sí, gracias, Willy. Yo tenía como 10 preguntas preparadas, no sé por un tema de tiempo si podemos abordar absolutamente todo. Sí te agradecería que las respuestas sean así como muy puntuales para poder pues, ir a las diferentes que ya sí tenemos definitivamente. Claro. Tal vez nada más partir de unas que nos hicieron en el chat. Bueno, me parece que ya tal vez es demasiado específica, incluso al contrato macro que vos nos enviaste, ¿verdad? Sí. Entonces tal vez esa eventualmente podemos facilitar una respuesta específica de esa. Yo copio esto y te lo mando y después lo pongo en el chat quizás. Perfecto. Pero a nivel general creo que sí valía la pena profundizar sobre una muy específico que había aquí, que era la relacionada a esto, por ejemplo, de los contratos de no competencia. Sí. Entonces, conozco un caso muy específico que habían unos emprendedores que formaron una sociedad. Esta sociedad pues se dedicaba pues a una vertical demasiado en específico. Esos emprendedores tenían un contrato hacia esa sociedad y básicamente estaban amarrados a la misma. Era un inversionista, el inversionista era muy agresivo, les quitó un porcentaje demasiado alto a la empresa, entonces ellos quisieron salirse de ahí y empezar una sociedad desde cero. En teoría, el inversionista podría haber llegado y reclamado o dicho, hey, ustedes firmaron esto de no competencia y entonces no podían montarla. Sin embargo, la ley en Costa Rica, no sé si esta es la mejor escogencia de palabras, es muy laxa en el sentido de que eso no es algo que realmente se puede, digamos, ejecutar y por lo tanto ellos sí fueron capaces de montar la otra empresa desde cero. Eso está muy relacionado aquí a una pregunta que alguien planteó de que la sala segunda ha limitado la jurisprudencia de la no competencia. Entonces, Sí. ¿realmente en qué estamos en ese sentido? ¿Sí se permite, no se permite? ¿Qué es lo que deberíamos exigir y qué podemos esperar? Correcto, digamos, y es la observación que hizo la persona, digamos, es muy pertinente. En efecto, digamos, la sala segunda, la sala que ve temas digamos, laborales, por eso vimos, yo les decía, hay un derecho que tenemos todos de contratar con quien queramos. Para que un contrato, una competencia sea válida, tiene que cumplir especialmente esos 4 requisitos. Uno, que sea bien definido en el objeto, en el tiempo, ¿verdad? Los 18 meses, 6 meses, lo que fuera, el espacio, Costa Rica, Panamá, etcétera. Y y también tener que haya una contraprestación económica por detrás, ¿verdad? O alguna contraprestación por detrás. O sea, que bueno, yo me obligo a esta cláusula porque al pertenecer a esa startup yo estoy recibiendo ingresos o estoy generando ciertos flujos o no sé, lo que sea que uno pueda poner. Pero sí, sí es válido, digamos, por eso es que como la legislación en Costa Rica no es tan clara y es laxa, yo coincido con ese adjetivo, digamos, lo importante es tener entonces un contrato fuerte, ¿verdad? Un contrato que yo pueda ejecutar. Y para eso, entonces, hay que cumplir con esos requisitos, hay que ser cauto, ¿verdad? Por eso le digo, una cláusula que diga que usted la no competencia hace por 4 años, eso ningún juez lo va a ejecutar, o que en todo lugar del mundo, ¿verdad? Entonces, la recomendación es un contrato bien hecho, un contrato fuerte, que establezca bien esas condiciones de la no competencia, que sea razonable, que sea proporcional. Ese es el secreto, que sea algo razonable para cualquier persona. Bueno, yo no quiero que usted compita conmigo un plazo de 12 meses, porque en ese periodo usted tiene que descontaminarse, ¿verdad? Y hay un conflicto de interés claro. Entonces, usted tiene que obligarse durante un periodo que si usted sí se va del proyecto por A o por B, usted tiene que, digamos, repito, sacarse de esa información que usted tuvo acceso privilegiada en razón de su condición. Un contrato fuerte. Okay. Okay. Otra pregunta que había de antes, que sí la abordaste, pero a mí me gustaría como ser muy enfático en eso, porque yo creo que en software siempre está como esa duda y variable de las personas y así.
Es mi entendimiento y vos me corregís que yo llego, yo tengo un software, yo obviamente lo hice, yo lo programé, es de mi empresa o es mío a título personal. Si un empleado llega y se roba ese código o un proveedor o lo que sea, cualquier persona se lo roba y se monta una competencia utilizando ese código, por supuesto que yo puedo ir y argumentar que Claro. hay un robo y un tema ahí de propiedad intelectual. Por otro lado, si alguien llega y descarga mi aplicación, le toma fotografías a las pantallas y hace una cosa que por detrás funcione muy similar, pero esta persona diseña desde cero esta plataforma, eso no es una violación de propiedad intelectual y en teoría sí es permitido bajo la ley que esta persona haga eso. Correcto. Sí, 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 así es. Ok, Yo no puedo, digamos, eso, impedir que alguien se invente otro Tinder y que funcione. Si alguien desarrolla, si yo copio el código fuente, obviamente, ¿verdad? Pero si usted desarrolla el código desde cero y es una aplicación casi muy parecida a Tinder, usted puede hacerlo. Nadie le impide, la ley no le puede impedir eso. ok, no, correcto, pero me parece, como te decía, que ese es uno Claro. de los argumentos que tienen mucho las personas. Y tocando uno de los puntos que mencionaba una compañera también antes, de cuándo se materializa la idea y cuándo no. Si es una idea y se materializa, y esa materialización, con eso a lo que nos referimos es que se diseña la plataforma, que ya está disponible en el mercado, que la gente la puede Claro. descargar, y sucede exactamente esto que acabamos de mencionar, que alguien llega, la ve y decide hacer algo exactamente igual, sin embargo, con su propio código, no hay nada que nos proteja legalmente. Correcto. La única, digamos, como la apreciación que haría en este caso es que haga lo mismo, ¿verdad? Pero lo que sí no puede hacer es utilizar la misma infografía, ¿verdad? Que no sé, que se llame igual o que tenga una marca, digamos, básicamente lo que la marca que sea idéntica, ahí sí, si vos también fuiste diligente y inscribiste esa marca y resulta que alguien hace algo muy similar a lo tuyo, ahí sí tenés acción, pero con respecto a la propiedad industrial, es decir, con respecto a la marca, pero no con respecto al software. No Ok, hay derechos de correcto, autor, solamente derecho industrial. correcto. Otra pregunta que había aquí tenía que ver con, digamos, la pertinencia del NDA cuando ya trasciende, por ejemplo, fronteras. Entonces, es mi entendimiento que una patente, por ejemplo, si vos vas a registrar algo que sea algo que puedes comercializar globalmente, pues no tiene mucho sentido registrar la patente en Costa Rica porque nada más te protege acá, alguien la copia en Estados Unidos o en China y te puede robar. Correcto. La pregunta que hacen aquí es, en el caso del NDA, ¿qué es lo que pasa? Uno debería generar uno para cada dirección, es aplicable, digamos, si la otra persona está en Estados Unidos y yo estoy en Costa Rica, el NDA bajo qué, no sé, qué figura debería estar hecho, con qué cuerpo de leyes. Ok, ok. Entonces, sí, bueno, si yo estoy teniendo relaciones comerciales con esta persona, ¿verdad? Y la persona está en Estados Unidos y otro que está en Brasil y yo estoy en Costa Rica, ahí establecemos cuál es el ámbito, ¿verdad? Recordemos que uno de los elementos era el ámbito. Entonces, eh, bueno, en este caso, si es solamente, no, ya no estamos hablando de competencia, sino solamente el tema de información confidencial, ahí sí es, no importa dónde usted esté ubicado, la información confidencial es la misma, ¿verdad? Entonces, aplica para cualquier lugar donde estemos ubicados y por un periodo de tiempo determinado. Eh, Esto, si yo tengo relaciones, digamos, comerciales con esas personas que están en diferentes jurisdicciones, vos puedes someter al contrato a la ley que querás. Digamos, esas son las ventajas que la materia contractual nos da. Podemos decir, bajo la legislación de Costa Rica, bajo la legislación de Nueva York, o bajo la legislación de lo que usted quiera. Y que incluso, digamos, no es un tema que abarque hoy, pero, digamos, en el mismo contrato modelo que yo les pasé, ahí lo pueden ver, la cláusula arbitral. Pero podemos decir que si algo hay un problema entre esto, podemos aplicar la legislación de Singapur, un arbitraje en Londres, y las partes no tenemos nada que ver ni con, ¿verdad? Somos un tico y un man en Estados Unidos. Entonces, esa es la ventaja que da el arbitraje. Podemos definir la legislación que queramos, el contrato, digamos, lo que sí tiene que ser bien claro, cuál es el alcance de esa confidencialidad. Ok, una pregunta que yo tenía, y bueno, ahí también hicieron algo en esa vía, es ¿cómo sé yo si alguien de verdad incumple ese contrato, digamos, que yo hago? O sea, y la pregunta específica que hacían era realmente, primero, ¿cómo lo demuestro? ¿O qué medidas debería yo tener para poder de verdad demostrar que alguien lo incumplió? Básicamente, ¿cuál es ese proceso de si yo tengo una sospecha, ya yo, digamos, lograr plasmarla y cómo hago el proceso para efectivamente, digamos, no sé, quejarme con Claro. alguien y que se ejecuten las medidas? En la práctica, digamos, usualmente temas de disputas de propiedad intelectual suceden siguiendo este esquema. Primero se envía una nota, es lo común, ¿verdad? Que entonces no sé, bueno, ustedes van con su abogado o abogada y le dice, quiero enviar esta nota
le enviamos una nota a la contraparte diciéndole, mira, usted tuvo acceso a esta información y estoy viendo que usted está desarrollando o que está utilizando esta información que es confidencial mía, o que usted tuvo acceso a través de este contrato NDA y hay una violación del contrato. Le otorgo un plazo de 10 días para que baje esta información, para que cese la conducta. Y si no, entonces procederemos a tomar acciones legales. Entonces, es común que la otra parte, ya sea que me responda y diga, no, eso no es una violación, es bla, bla, o bien se quede callada y entonces yo tengo que tomar una acción legal. Pero lo común es un intercambio de comunicación previa antes de acudir ante el juez. Y eso es lo que usualmente pasa, ¿verdad? En la práctica. Y donde, digamos, una nota que uno reciba de posible infracción a la propiedad intelectual puede hacer que una startup se venga abajo, ¿verdad? No solo la noticia de una eventual demanda. Entonces, por eso hay que tener siempre mucho cuidado que uno los software que está utilizando, las licencias, todo no esté infringiendo la propiedad intelectual de ninguna otra parte. Les doy un ejemplo, digamos, a un amigo de la India, tiene una plataforma e-commerce allá y hace como, no sé, como 4 meses o algo así, me contó que le llegó una información de una plataforma, digamos, una agencia, una empresa, qué sé yo, diciéndoles que esta imagen que usted tiene en su sitio web es violatoria de los derechos de propiedad intelectual de alguien que nosotros tenemos, no sé qué, nos tiene que pagar $700 a la cuenta. Bueno, prefiero que lugar a ver que ver si eso es una estafa o no es una estafa, pero bueno, a ese nivel, digamos, es lo que pasa en la práctica. Llegamos, recibimos una notificación, tiene que depositarnos tanta plata, somos el legítimo propietario de esa fotografía, por ejemplo, o de esta aplicación o lo que fuera, y usted violó nuestros derechos de propiedad intelectual, tiene que indemnizarnos. Y ahí entra todo el proceso, digamos, de discusión ya legal, pero usualmente es así. Ok, también quería, como tal vez si nos puedes aclarar un poquito en temas, por ejemplo, relacionados a inversión. Sí, Entonces, nunca falta una persona, nosotros en Auge, que bueno, estamos acostumbrados a recibir gente con ideas de proyectos o en la fase uno que nosotros tenemos en un taller, pues las personas siempre tienen como cierto recelo a compartir la idea. Ya nos claro. expusiste que el compartir la idea, pues no es algo que se pueda proteger, no es algo que tiene, digamos, un valor en sí mismo. Y a partir de eso, entonces, no tenemos que tener como mucho cuidado y mucho menos generar un NDA para eso. Ahora, mencionabas que sí, en algunas instancias con inversionistas esto se requiere. Entonces, lo que yo he visto, yo he leído, es que, por ejemplo, cuando vos vas a tener una conversación inicial con un inversionista, tal vez no lo conoces o tal vez lo diste una vez, pero vas a hacer una presentación inicial de la empresa, vos en ninguna circunstancia deberías pedir un NDA porque eso es como lo que ellos no quieren, porque es Correcto. limitarse a recibir otras ideas similares, ellos no están adquiriendo ningún compromiso. Entonces, cuando uno está contactando inicialmente a los inversionistas, no se necesita pedir un NDA. Cuando tenés una reunión posterior y se muestra interés, igualmente no pedís el NDA porque es ellos profundizando a ver si les interesa. Y es hasta que ya llegas a un proceso donde ya ellos tienen pues un interés muchísimo mayor, que ya eventualmente sí estarían interesados en invertir, que antes de presentar esa información, sí ya pues se pone sobre la mesa el firmar algo. Correcto, así como vos lo dijiste, y agregándole un poquito es, en realidad es cuando usted vea que en efecto esa persona va a tener acceso a información que sí es confidencial, ¿verdad? Porque hay información que es de cómo describir el proyecto, cómo funciona, en términos generales, digamos, esa información no es altamente confidencial, pero cuando ya tenemos que esa persona va a tener, revisar, por ejemplo, estados financieros, que va a revisar tal cosa, bueno, antes de eso, ahí sí, yo necesito un NDA, o que si va a revisar, no sé, la tecnología específica, cómo lo estoy aplicando, etcétera, antes de eso, firmar un NDA, ¿verdad? Pero lo que son conversaciones sobre cómo se hace, cuáles mercados tengo yo en meta entrar, o sea, esa información no es, cualquiera lo puede hacer, digamos, cualquiera otra persona que esté en la misma situación puede estar haciendo o proyectando esas ideas. Igual son meramente ideas, pero cuando ya va a tener acceso a documentos, información o a que es algo ya muy de secreto, ahí sí, sin duda alguna, firmar un NDA. Pero hay como capas, ¿verdad? Que uno tiene que tener información. Lo que usted siempre, el speech, ¿verdad? Eso evidentemente nunca va a ser un NDA para hacer un speech. Entonces, de ahí vas poco a poco, ¿verdad? Conforme la información se convierta más sensible. Ok, entonces ahora, asumiendo que ya convencimos a todos los emprendedores que están aquí de que, pues, del valor de los NDAs y así, ¿se necesita realmente a un abogado para generar esto? ¿Sí o no?
Mira, y les quiero hacer aquí como vamos a ver, profesionalmente. Yo, por ejemplo, les compartí ese modelo que yo creo que aplica, digamos, en términos generales bastante bien, pero siempre, y eso es algo que es real, no es porque quiera venderle su servicio a nadie, es siempre van a haber cositas que van a cambiar o que tienen que ajustarse. Siempre, siempre, ¿verdad? Entonces, si tienen, lo que yo les diré de consejo a ustedes, si tienen duda, digamos, pregunten, no se queden con la duda, porque esa duda puede ser que después les pueda salir muy cara. Entonces, si ustedes, o sea, usen modelos, hay muchos modelos, ese que yo les compartí es uno que nosotros hemos generado, habrán otros, sin duda alguna, pero sí, siempre va a haber cositas que hay que tener cuidado, que hay que revisar, también dependiendo de la naturaleza, ¿verdad? Con quién estoy yo firmando la contraparte, pues creo que sería bueno también que ustedes siempre tengan asesoría legal de por medio para verificar que todo está bien, que está cubierto, que no les falta algo y que, repito, que no se vayan a jalar una torta por algo, pues por ahorrarse no pagar un fee, ¿verdad? Algo determinado eventualmente, no consultaron y después ya con eso les mató el proceso de aplicación para la patente o ya no pueden ya no son titulares de una propiedad industrial, ¿verdad? Entonces, yo creo que es que va a depender mucho con quién estamos, si somos del mismo equipo, si es un inversionista, si es un desarrollador, también dependiendo del tipo de información que esa persona va a tener acceso, ¿verdad? Si es información realmente altamente confidencial, no se ahorren plata, contraten a alguien que realmente les pueda asesorar bien y que los guíe, porque, repito, eso les puede salir muy caro. Entonces, creo que la respuesta que les daría es, ante cualquier duda, pregunten a alguien que sepan en la materia. Siempre. Ok. Profundizando en eso, yo sé que no es la idea que nos digas aquí cuánto cobras vos, pero lo que me interesa saber es cuánto puede uno pensar que un abogado le puede cobrar para esto. Entonces, ¿a dónde están los límites de lo razonable y a dónde es pues, algo que dice, esto es demasiado barato y más bien debe ser falso? Sí. Sí, digamos, por ejemplo, el estándar que es la tabla de honorarios del Colegio de Abogados, digamos que dice que, por ejemplo, una hora de trabajo lo que se cobran, creo que son ahorita $150, si no me equivoco, creo que son como 70,000, 75,000 colones la hora profesional. Eso debería ser en principio, digamos, lo mínimo, ¿verdad? Que yo igual no estoy a favor de las tablas mínimas de ningún colegio profesional, ni de abogados, ni de médicos, ni de nadie, para mí eso es ilegal, pero digamos que según lo que en principio existe, esa debería ser la tabla mínima que uno debería cobrar. Entonces, alguien que, no sé, digamos que si una hora asesoría, que te va a redactar el contrato, 2 horas te va a redactando el contrato, digamos, en principio debería ser como ahí de, no sé, 70,000, 150,000 colones, en principio según la tabla de honorarios, repito, pero es que eso va a Okay. depender, ¿verdad? Mínimo de Sí, todo. total. No, perfecto. Y asumiendo, digamos, que vos nos pasaste este documento que pues cumple, digamos, una serie de cosas tal vez un poco genéricas, pero digamos que precisamente la relación que yo tengo con algún profesional va a ser así, pues genérica, no hay como demasiados pormenores ni cosas complicadas. Y desde ese punto de vista, entonces, yo considero que ese documento ya está bien, con las cláusulas apropiadas y todo. Lo único que sigue es entonces nada más lo firmamos los dos. No se Sí, necesita un notario, no se necesita nada adicional. correcto, no se necesita un notario, nada adicional, ni que alguien autentique las firmas, eso no es necesario en Costa Rica, pero les voy a dar ¿Hasta dónde también lo tengo que subir? Lo tiene que extender. les voy a dar un tip de algo que también un proceso que ustedes usarán en otra empresa actualmente, que esa empresa está en proceso de recibir inversión. Bueno, resulta que eso sí ya es un contrato, digamos, la startup ya en realidad está bien consolidada, es una empresa y la otra es una empresa de otro país, de hecho. Pero esa empresa pertenece a un grupo de interés económico, ¿verdad? Son en realidad un conglomerado grande de empresas. Entonces, empezamos a trabajar el tema del NDA entre los dos abogados y me puso, bueno, por parte de, digamos, de mi cliente firma tal, que está bien definido, pero por la otra parte firma 301 no sé qué, ¿verdad? Y yo, bueno, ¿y quién es 301 punto no sé qué, verdad? Porque puede ser que me ponga a firmar el contrato una empresa que no tenga activos, que no, o sea, que es lo que decimos en Costa Rica muy comúnmente un cascarón, ¿verdad? O es un shell, simplemente es algo que no tiene activos, que si yo voy a demandar, y si voy a demandar a su sociedad, y esa sociedad que tiene, nada. Entonces siempre hay que averiguar con quién estoy yo firmando, ¿verdad? Algo tan básico como empezando por la primera parte, con quién yo voy a firmar, tengo que verificar que en efecto sea alguien que
que sea la persona y que si estamos utilizando una empresa, pues que sea esa empresa la que realmente tiene que firmar, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a meter en un problema ya legal de determinar si esa persona actúa de mala fe, que si eso es parte del grupo de interés económico o no, y nos vamos a echar un pleito de años que no vamos a poder resolver o que va a ser muy difícil de resolver, ¿verdad? Entonces, ojo, mucho cuidado también con quién ustedes van a firmar el NDA. Eso es una recomendación básica. Ok, de hecho, en esa misma línea, bueno, tal vez antes, si tienen preguntas adicionales, porfa, escríbanlas ahí. Yo estoy pues partiendo las mías, pero si ustedes tuvieran algunas otras, pues adelante y tratamos de meterlas. En eso que estabas hablando, Willy, yo tenía la duda, o unas que tenía anotadas, era precisamente cuando yo soy el que tiene que firmar ese NDA con alguien, porque es una relación de empresa a empresa o demás, ¿qué es el tipo de cosas que yo tengo que tener cuidado o que deberían saltar a la vista? Entonces, aquí acabas de mencionar eso. ¿Quién es la otra persona? ¿Quién es el que está firmando? Como para ver eventualmente quién es el que uno demandaría o cómo funcionaría. ¿Qué otras cosas son las que yo tengo que fijarme, como ver esa letra menuda, como para que todo Claro, salga bien, digamos, velando para mí? por supuesto, digamos, lo otro es de que en efecto exista una representación, ¿verdad? De que si, por ejemplo, dice que Willy está firmando por 301 los Patitos S.A., entonces, bueno, hay que verificar que en efecto Willy sea el representante de esa empresa, ¿verdad? Eso por ahí, ¿verdad? Entonces, para eso se llama una personería. Esa es información que ustedes pueden comprar en el registro público en línea. Ustedes se meten en el registro público, compran lo que se llama una personería. Vale 3.100 colones, si no me equivoco, y con eso ya ustedes verifican si en efecto Willy es el representante o no de esa empresa, ¿verdad? Porque puede ser que Willy les esté mintiendo y que en realidad no sea el representante de esa empresa. Entonces, ustedes están firmando un contrato con alguien que no tiene capacidad para firmar. Eso por ahí. Lo otro es, y algo que incluso pasa mucho entre empresas grandes y es el colmo, digamos, para abogados, que eso pase, pero pasa, es que puede ser que Willy sí es representante de 301, los Patitos S.A., pero el poder de Willy, digamos, la representación de Willy está limitada hasta $50,000, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo luego quiero demandar a 301, los Patitos S.A., porque alguien se jaló una torta, sepa que esa persona que obligó a la empresa, ¿verdad? El representante de esa empresa, tenía una capacidad de $50,000. Entonces, hasta ahí llegaría su indemnización, ¿verdad? Y si no, entra un proceso de discusión legal de si sí o no a la empresa. En fin, eso es un problema grande que luego vendría después. Pero en principio, digamos, hay que revisar cuál es el alcance. Si esa persona se llama, digamos, nosotros en términos legales van a ver apoderado generalísimo sin límite de suma. ¿Qué significa sin límite de suma? Es, ¿verdad? Eso, sin ningún límite. Cualquier demanda por cualquier monto. Pero si la representación de Willy es hasta por $50,000 y resulta que metimos en el contrato una cláusula penal de $75,000, hay una contradicción porque Willy no puede obligar a la empresa por $75,000 porque su capacidad se limita hasta $50,000. Entonces hay que revisar, uno, que Willy sea realmente quien dice ser, ¿verdad? Que tenga la capacidad de obligarse a nombre a la empresa, y dos, que esa persona tenga una representación sin límite de suma, porque si está limitado económicamente, hasta ahí llegó el monto de un eventual pleito. Entonces, esas son dos cositas, letras menudas que hay que tener mucho cuidado. Ok, ¿a quién debería pedirle y a quién no debería pedirle un NDA? Entonces, tal vez para hacerlo muy, muy rápido. Entonces, si es, por ejemplo, desarrollo de software que alguien va a programar para mí, definitivamente sí. Sí, Si alguien me va a desarrollar a mí un logo, también, también. claro. Si los abogados ya los rige un tema de secreto profesional, Secreto entonces profesional, correcto. Pero igual a no los está de abogados. más que firmen NDA. Yo lo hago con mis clientes y me parece que está bien. Ok, ¿a qué otro tipo de asesor o potencial proveedor hay que pedirle o no pedirle? Tal vez partamos de a quienes no hay que pedirle a tu criterio. Pucha, buena pregunta. La verdad es que hasta el momento no se me ocurre alguien que yo le diga a ese no hace falta. Es que no se me ocurre ninguno porque ese que pensamos que no hace falta resulta que es el que puede ser que revele la información a otro, que era el competidor o que chismó a otro, ¿verdad? En fin, algo así puede pasar siempre. Entonces, honestamente no se me ocurre un ejemplo que yo les pueda decir con ese no firmen NDA o no es necesario firmar NDA, digamos. Claramente hay personas que como usted bien lo decía, Raúl, digamos que por ley, ya tienen secreto profesional, ¿verdad? Los abogados somos unos, los médicos, por ejemplo, los contadores, ahí más o menos está claro, digamos, que
principio. Pero digamos, no jugarse el chance, la verdad es que no vale la pena jugarse el chance. Firman NDA con todo el mundo y negocienlo y háblenlo. También eso, fuera el tema de querer asustarlos con un tema de que hay una demanda y todos los problemas malos que pueden pasar, que les he venido anunciando, digamos, no lo vean solo por esa parte, véanlo también por otra parte, cuando algo positivo. Y yo siempre le recomiendo a la gente, ¿por qué es bueno firmar esos contratos? Más allá del pleito legal, porque así yo me voy dando cuenta con quién estoy negociando. Y si yo de antemano estoy, ¿verdad? Le paso un contrato a una parte y esa persona me hace 1000 peros y muy pleitos y que no quiere y que esto por algo es. Entonces yo prefiero mejor apartarme de esa persona porque sé que, ¿verdad? Puedo leer que esa persona me va a dar problemas en algún momento con esto o con otra cosa. Entonces eso también permite un poco medir con quién estoy negociando con alguien que yo no conozco, ¿verdad? Que es muy normal. Entonces, creo que ese tipo Willy, de ahí, cosas nos permite tener ese feeling. perdón, pero es que a mí me pasó algo muy parecido. Yo tengo una empresa y más bien me pasa, y tal vez es exactamente lo que estás diciendo. Yo soy el proveedor que iba a ser de esa empresa y me mandan un NDA de, no sé, 10 páginas para que yo revise, firme y demás. Entonces, pues obviamente uno le interesa ganar el contrato o el cliente, entonces uno va a decir que sí, pero la duda que tengo ahí es, así como vos decís que uno puede mandar contratos y si alguien como que se pone con peros, se quita, yo más bien como potencial persona que voy a tomar un cliente, podría yo tener, a mí me da la impresión que es un cliente difícil, que puede ser complicado si me obliga a mí a firmar cosas muy, muy así. Entonces, ¿cómo haces para sopesar lo que acabas de decir con Claro. esto otro que te estoy contando? No, van totalmente de la mano. Es, digamos, depende por eso es que, ¿cuál es el tipo de reclamo que te está dando el cliente, verdad? Es que yo no firmo ese tipo de contratos nunca, entonces digo, bueno, ¿y por qué no, verdad? Entonces, ¿qué tipo de clientes tenés vos, verdad? Hay que ver el tipo de reacción que tengo la contraparte. O bien, si es un contrato que me pone a mí unas condiciones sumamente rigurosas, ¿verdad? Y exigentes y muy fuertes, bueno, yo no quiero firmar ese contrato y igual, mejor prefiero salirme y no firmar con esa persona porque no me da buena espina. O bien, porque si los contratos siempre recordemos que son dos negociaciones, entonces, si usted me manda un contrato a mí, yo también tengo el derecho a revisarlo, a asesorarme también para ver qué cosa le quito, qué cosa le agrego y eso, así es como debería ser en principio cualquier contrato, ¿verdad? Entonces, no porque alguien digamos, me diga que tenemos que modificarlo y que se enoje porque yo le quiero hacer un cambio, digamos, si alguien me dice, no, es que usted no lo puede hacer un cambio, lo firma así como está y está cerrado a recibir alguna observación o alguna sugerencia o etcétera, también a mí al menos me daría miedo o no me da buen feeling de firmar con alguien que está completamente tajante, que es así y que no está dispuesto a escuchar un punto Willy, de vista diferente, ¿verdad? y en ese escenario, si yo soy una empresa, soy un emprendedor, somos dos, tres personas, apenas estamos iniciando y estamos negociando, no sé, con Credomatic Sí. Mundial, tienen pues su contrato ya establecido. De verdad, yo tengo la potestad de pelearles, argumentarles que alguna cláusula no debería aplicar para mí. Sí, digamos, en efecto, eso se llama como contratos de adhesión, ¿verdad? Que es donde usted o firma o no firma, nada más, no tiene posibilidad de negociar. Eh, pero bueno, en este caso, digamos, es un contrato de confidencialidad, digamos, y no competencia, no son típicamente, digamos, contratos de adhesión. De la empresa debería estar dispuesta a recibir alguna observación o comentario, digamos, porque en realidad estamos negociando, ¿verdad? Aquí no es un consumidor más que firma una tarjeta, por ejemplo. Eso es una relación de servicios profesionales. Entonces, debería haber un tipo de negociación de por medio, ¿verdad? Yo sí les digo, digamos, revisen las cosas, por supuesto, antes de firmarlos, léanlo muy bien. Si tienen dudas, consulten. Y si tienen sugerencias, háganla. En una charla escuché que era importante incluir esa cláusula de cesión de propiedad intelectual porque me pareció que eso era prudente. Entonces, empiecen a negociar. Y creo que también incluso eso les habla muy bien de ustedes, ¿verdad? Si ustedes, frente a una empresa, qué sé yo, es el ejemplo que ustedes es Credomatic Mundial, ¿verdad? Que no existe, pero bueno, Credomatic Mundial y se les dan una... Sí, 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 voy a poner algo, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes le están dando, verá, yo creo que deberíamos incluir esto otro. Yo creo que una empresa como de ese calibre, digamos, lejos de enojarse o resentirse, más bien decir, mira, esta gente está muy bien asesorada, o están bien, saben lo que están haciendo, saben lo que están firmando, no son unos chiquillos, a pesar de que son chiquillos, tal vez sí saben lo que están obligándose, entonces
a mí me parece que yo lo vería más bien como algo positivo, ¿verdad? Que saben lo que están haciendo. Ok, Willy, ya estamos sobre el tiempo, entonces tal Sí, vez nada más antes de terminar, tenía un par de preguntitas de hacer como casi que sí o no. Entonces, decías que hay un tiempo que debería cubrir, digamos, esos contratos. ¿Ese tiempo debería ser 1 año, 2 años, 5 años? ¿O cuál es esa regla de oro más o menos? sí, y es importante hacer la diferencia entre lo que son obligaciones de confidencialidad versus no competencia. De hecho, en el contrato van a ver que el tiempo para la no confidencialidad, pero para la confidencialidad y el tiempo de la no competencia son distintos, ¿verdad? Entonces, un tema de no competencia, como decía antes, tiene que ser muy restringido, tiene que ser justificado, que sea razonable, proporcional. Más de 2 años es difícil, incluso más de un año ya empieza a ser difícil, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un periodo corto. Y en términos de la información confidencial, lo que es propiamente el NDA, ahí sí, digamos, los jueces y el estándar, digamos, en la industria son 5 años, de 3 a 5 años, se ha visto contratos de 10 años, ¿verdad? Que yo creo que ya 10 años es un poco, no solo que es desproporcionado, sino que es inútil, digamos, en efecto ya una información de 10 años después ya eso no es útil, ni siquiera es relevante, ¿verdad? Pero, vamos, en promedio 3, 5 años creo que es como el estándar. Ok. Si el contrato de servicios profesionales ya incluye estas cláusulas de NDA, porque hiciste la mención donde no lo tuviera, pero si ya las tuviera, entonces no necesito un NDA. Correcto, sí, sí, si ven el contrato de servicios profesionales, todo bien, digamos. Ok, el cede de derechos va incluido siempre con un NDA. No, no, no va incluido siempre un NDA. Es algo que si Si ustedes lo quieren puedo ponerlo incluir, o por entonces no aparte. tengo que firmar dos diferentes. No, exacto. Si ustedes quieren ponerlo en uno solo, perfecto. Si lo quieren poner en dos contratos por aparte, perfecto. Ok, que de hecho es la última pregunta y tal vez esa ya con eso cerramos por un tema de tiempo. Entonces, la hacía don Mario Rubroso. Básicamente, esos tres temas tratados se deben incluir en cada contrato con cada cliente o puedo como agregar y consolidar, digamos, todos esos elementos en un solo contrato y pasarle eso a cada cliente o a cada proveedor. Sí, yo, al menos mi recomendación es uno solo, más fácil, menos, ¿verdad? Menos tiempo también que se gasta. Y que también es un poco que queda cubierto, porque puede ser que uno firme el NDA y luego se le olvidó el tema, ya uno piensa que está todo cubierto y luego se le olvidó firmar el de cesión de propiedad intelectual o no competencia y ya luego firmarlo es más complicado. Entonces yo creo que una sola negociación, un solo documento, las tres cosas metidas ahí son aparte, digamos, pero son tres temas distintos y una vez y se ahorra tiempo para el futuro. Ok, y hablando, leyendo mejor la pregunta que él hacía es, ¿de verdad necesito como firmar un contrato específico o yo lo puedo incluir de una forma tal vez menos formal en mis términos y condiciones o en una política de privacidad? Sí, no, no, no es recomendable, digamos, en términos y condiciones o políticas de privacidad, digamos, porque a pesar de que uno puede decir, eh, ¿verdad? Estaba incluida acá, entonces si usted estuvo navegando mi página web o lo que sea, ya estaba incluido. Un contrato de no confidencialidad jamás usted lo va a poder ejecutar con bueno, digo jamás, digamos, es poco probable, mejor que usted lo pueda decir con unos términos y condiciones o con una política de privacidad. Digamos, yo creo que al menos estamos años luz de que llegamos ahí. Ok. Y la cesión de propiedad igual. Y recordemos que uno tiene que tener el consentimiento y el consentimiento dado por vía internet todavía tiene sus cuestionamientos. Bueno, entonces Ok. no lo recomiendo. Listo. No, gracias por esas aclaraciones, Willy. Si querés nos das ahí una serie de conclusiones Sí, finales. por ahí nada más es, bueno, comentarles que ahí está en nuestra página web, en Atamlex Abogados, hay una pestaña que se llama Derecho y Tecnología. Ahí tenemos una serie de documentos, bueno, que ya Raúl los tiene, ¿verdad? Que hemos generado con el INCAE, para que ustedes son plantillas de contratos de inversión, el NDA, hay un montón de contratos, creo que son como 12, que ustedes los pueden descargar y utilizar. Se lo recomiendo, ¿verdad? Se lo recomiendo, especialmente el de Pre-Founders Agreement, que es el de antes de formar la startup, la empresa, digamos. También siempre firman ese contrato, no fue el objeto de hoy, pero en otro día podemos hablar sobre eso. Y bueno, no, agradecerles. Ahí tienen mi correo electrónico. Raúl sabe que yo soy súper accesible, con preguntas, o lo que ustedes tengan dudas. No, mi objetivo no es estar cobrándole plata a la gente, sino también ayudarles en lo que pueda ayudarles con todo gusto. Si tienen dudas, pregúntame. Y bueno, y también si es a través de Auge, con mucho más razón, porque nosotros tenemos ahí una relación pues cercana y parte de la relación cercana es que
a la gente que se está incubando como ustedes, pues los tratamos de manera diferente, entonces, especial, digamos. Entonces ahí nos escriben que somos tales de auge y ya con eso yo ya sé. Entonces, agradecerles por el tiempo, el espacio, las preguntas y espero que haya sido de provecho, ¿verdad? Perfecto. No, Y no, gracias, Raúl. muchísimas gracias, Willy. Siempre por la anuencia de colaborar. Yo Claro. sí les puedo dar fe desde el año pasado que pues iniciamos la relación con Willy, pues realmente ya le hemos mandado varios emprendedores y yo creo que sí es importante pues saber que uno tiene a un profesional que si yo llego y lo llamo para hacer una consulta específica, no me va a cobrar, no Correcto. va pues, a sacar algún fee ahí oculto de esta llamada llegó y costó tantos dólares. Sí, sí, Por sí. supuesto, si ya les da una recomendación de que tienen que firmar algo específico y que eso involucra algún tipo de trabajo, pues ahí ya sí habría algún tipo de pago. Pero en principio, yo creo que esa parte de asesorarse de qué ocupan, qué no ocupan, sí vale mucho la pena que hagan el contacto y lo pueden hacer directamente con Willy o ya que nos escriban a nosotros y pues su gestor de auge lo, encauzará, digamos, esa consulta para que llegue a él. Y bueno, con eso creo que ya pues, sí, cerramos oficialmente. De esto pues queda un video grabado, entonces ahí se lo facilito a ustedes, también a Willy. En el chat del grupo, pues ahorita vuelvo a mandar esta plantilla que Willy nos facilitó. Y cualquier duda también nos la envían. Y nada más recuerden, también el próximo jueves vamos a tener otro webinar, pero ese ya es más relacionado a la parte de e-commerce. Y con eso Súper. podemos cerrar. Muchas gracias, Willy. Hasta luego, gracias. Buenas noches a todos. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por haber participado. Gracias.